Hoy nos encontraremos viajando a bordo del tren solidario que partirá desde Aedo, en Buenos Aires, y con destino a Huinca-Renancó, al sur de la provincia de Córdoba, tal como podés ver en el mapa en color rojo. Rieles Multimedio es una organización cuyo objetivo es brindar solidaridad y demostrar que el tren de pasajeros es una necesidad. Es por eso que en esta cruzada se juntaron más de 17.500 kilos de alimentos no perecederos, así como también ropa, juguetes y útiles escolares. La formación consta de una locomotora Alco DL535 C651, llevando 3 coches Orefame con los pasajeros solidarios, un furgón chino CNR y 4 vehículos del tren museo itinerante, algo que no había ocurrido en la historia del tren solidario, y además circulando por el ramal Rosario a Puerto Belgrano o RPB, utilizando el empalme que conecta a la línea Sarmiento en Coronel Granada, el cual fue construido no hace mucho tiempo. El recorrido realizado fue partiendo desde Aedo, línea Sarmiento, tomando la zona local hasta Moreno y luego Mercedes, en donde tomamos el empalme para conectar así a la línea San Martín y proseguir marcha por dicha línea hasta Diego de Alvear. Allí realizamos las maniobras correspondientes para invertir la locomotora y cambiar de posición los coches, para así tomar el empalme al ramal RPB hasta Coronel Granada, donde luego conectamos nuevamente con la línea Sarmiento, circulando hasta Realicó, en donde tomamos el ramal Bahía Blanca Noroeste, o BBNO, hasta el destino final Huinca-Renancó. En este video podrás observar el viaje con cada uno de sus detalles. ¿Estás listo para viajar con nosotros y realizar esta cruzada solidaria? ¡Comencemos! Acá estamos en Aedo presenciando las maniobras de la formación que está ingresando a andén para poder así ingresar las donaciones al furgón chino y posteriormente salir a eso de las 10 de la mañana desde aquí de la estación de Aedo con destino a Huinca-Renancó. Una vez que el guarda despachó la formación, circulamos por la línea local del Sarmiento hasta Mercedes, viendo como varios aficionados ya se acercaban con su cámara para fotografiar esta inédita formación. Una vez que pasamos Luján, nos íbamos acercando a Mercedes, recorriendo los primeros 81 kilómetros del viaje. Es en este punto en donde conectaremos con la línea San Martín a través del empalme correspondiente, luego de librar la estación. Vasco. ¡Qué paquete burdo el primero! ¡Abrazo, diosa sobre rieles! ¡Abrazo! ¡Abrazo! ¡El mundo te verá, Linares! ¡Gracias! ¡Te quiero! ¡Bien, Linares sos! ¡Acordate! ¿Qué se puede decir de este viaje? Excelente, un viaje a Huinca-Renancó, yo lo llegué a hacer con mi papá en el 92 y como siempre yo digo, el tren solidario, los viajes que se hacen el tren solidario, Por eso hay que disfrutarlo. hay que disfrutarlo. Bueno, estamos acá con una pasajera, una mujer que es de Huinca-Renanco y vuelve a su ciudad en tren. Y venía en tren, pero después dejaron de funcionar y ahora empezó de vuelta. Qué lindo, la verdad que para mí fue un orgullo. No, ojalá continúe. Sí, El tema es esta vez que viajas en tren. Siendo las 18 horas, formación del tren solidario está próximo a partir de la estación de Junín. Chao chicos, chao. Nos vemos, Cachi. Que estén bien. Hasta luego, gracias.
nos encontramos con Uter. ¿Cómo va, Uter? ¿Todo bien? Estamos con un pasajero que estuvo en el tren solidario de Casilda. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo viene llevando este viaje? Bien, un poquito más largo que el de Casilda, pero... ¿Viniste con familiares, amigos? Gabriela otra vez, se sumó a último momento, que casi... Feliz, compartiendo acá el Patricia, desayuno. con Luján y con Leo. Excelente. Bueno, Mi primer solidario. primer solidario, bueno. Vamos a compartir el hotel también. Una vez finalizadas las maniobras, la formación se dirigía al empalme con el ramal RPB, el cual fue construido por Ferroexpreso Pampeano, ya que originalmente no existía. Tuvimos que detenernos unos minutos, en donde vimos pasar un tren del TAC con locomotora china y varios vagones que se dirigían en el sentido oeste. Siendo las 8 horas y 5 minutos nos encontramos en Villegas con 5 grados bajo cero de temperatura. Ya dejando atrás General Villegas, las próximas estaciones que pasaremos dentro de la provincia de Buenos Aires serán Elordi y Banderaló, donde luego cruzaremos a la provincia de La Pampa. En Elordi, el personal de conducción estaba haciendo el relevo correspondiente para proseguir marcha rumbo a Realicó y luego a nuestro destino final. ¿Y no tiene carga la batería? ¿Qué onda el coche el coche 1? Coche 1. ¿Cómo viene el viaje? Lo que habíamos empañado acá, eso era hielo hace un rato, así que... Estaba haciendo, ¿cuánto? 3 grados bajo cero de temperatura, por ahí. Decían que por Granada hacía 6 bajo 6 grados. Acá ansioso por llegar. Ansioso por llegar. Y sabemos que nos van a recibir y que ya organizaron toda una fiesta. Bien. Todo bien, todo tranquilo. Transpiración de espalda. Como transpiración de espalda dice, bien. Y bueno, esto, Luquita ya es muy expresivo, señor. Encima, ¿cuántos solidarios tenés, Lucas? Un montón, siempre te pregunto lo mismo. 324 van con este. Pero bueno, ya quedé como Chu, ya está. Nico Stolfi ya fue. ¿Qué tal? ¿Cómo viene ese viaje, che? Bien, gracias a Dios, disfrutándolo. Con el Gonza, compañero Ezequiel, el S, mecánico de a bordo. es el mecánico profesional a bordo del tren, arregla todo, nos arregló la calefacción, la luz, todo. Más o menos. Nata, ¿qué se dice? Está fresquito.
Uno estaban durmiendo, Marce. Estoy re dormido, tengo frío, pero estoy feliz. Estás feliz. Eso es lo más bueno. El señor Cristian Ramos, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo andás? Andrés querido. Un placer. Bueno, acá en el tren solidario un poco despacio según la velocidad que nos dio Ferropreso Pompeano, pero bueno, lo que tenemos, por suerte estamos acá entre amigos conversando y disfrutando este viaje. Tengo los dedos, la punta de los dedos congelada, no sé, tal vez. Acá estamos con otros pasajeros, con el Gastón Montes. ¿Cómo anda, Gasti? ¿Todo bien? Todo bien, con hambre. ¿Hambre ya? Son las 9 de la mañana y bueno. Con calor, porque hace un calor acá adentro. Señores pasajeros. Bien, tomando mate, desayunando. ¿Desayunando? ¿Matecitos? El último tramo. El último desayuno. Espectacular. Siendo las 11 horas 30 minutos aproximadamente, nos encontramos en Zara para en breves minutos volver a continuar viaje. Sergio. Una vez que el tren libró Realicó, cruzó el límite interprovincial para así transitar por la provincia de Córdoba y dirigirse hacia el destino final, Huinca-Renancó. A continuación, veremos las tomas desde la locomotora y desde afuera, registrando así la llegada del tren en Huinca.
Siendo cerca de las 15 horas, nos encontramos finalmente en la estación Huinca-Renancó, esperando la formación del tren solidario número 51 de rieles multimedio, donde un tren de pasajeros va a volver a llegar a esta ciudad luego de muchísimos años. Todo un acontecimiento. Ya se ve la gente a la expectativa y a la espera del tren. Decimos, cada tren solidario tiene esa emoción, esa diferencia que lo va marcando en cada uno de estos trenes que venimos realizando hace más de 23 años. Porque siempre se preguntan, ¿cuál es la política que está atrás? ¿Qué partido político? Y algo que quede claro siempre, y lo vamos a llevar siempre en el alto nuestro, que si ustedes se fijaron, cuando ingresa el tren solidario, la única bandera que flamea es la de la República Argentina. Y dentro de nuestros objetivos fundamentales, una meta que era demostrar la importancia del servicio ferroviario de pasajeros en nuestro país de larga distancia y regional. Cuando fue el año 93 con esa frase de ramal que para, ramal que cierra, cientos de pueblos quedaron sin comunicación. Y hoy llegamos al número 51, donde batimos récord no solo de pasajeros con respecto al 50, sino batimos récord nuevamente de donaciones, donde llegamos a 17.500 kilos de donaciones. Detrás de la estación se encontraba un coche motor Gans Mabag del año 1961 en estado de abandono, los cuales cumplieron servicio en servicios regionales. Se
se puede observar que aún conserva el esquema antiguo de Ferrocarriles Argentinos. Bueno, nos encontramos en el coche cine del tren Museo Itinerante. Muchos de ustedes ya lo habrán visto. Los coches cine eran utilizados en los prestigiosos servicios generales de Ferrocarriles Argentinos, como por ejemplo el Arrayán, que iba desde Plaza Constitución hacia Bariloche, y el Libertador desde Retiro a Mendoza. Con las cómodas butacas que tenían, se podía disfrutar de una buena película a bordo, para relajarse del largo viaje. El coche presidencial OF1 tiene un gran comedor, camarotes y baño a bordo, el cual trasladó en el año 1982 al Papa de aquel entonces, Juan Pablo II, a la Basílica de Luján por el conflicto de Malvinas. Finalmente, el coche bar de A400 contaba con grandes comodidades para cenar a bordo y a su vez para pedirse un buen trago. Podemos ver desde arriba el cuadro de estación Huinca-Renancó, en donde se unen el ferrocarril VAP y el BBNO, donde por este último circulamos para arribar a esta estación. Si uno quisiera volverse a Buenos Aires por el San Martín, debería circular por el VAP hacia Rufino y luego tomando la vía principal de San Martín hasta Retiro. ¿Están yendo? No, yo me tengo que quedar. Gracias, chao, gracias por todo. Hasta luego. Amor, me hace grande. Estoy enamorada y en tu amor que bien me hace amarte. Es lo único que puedo. ¡Sí! ¡Pero! Es sólida para todo. Bueno chicos, muchas felicidades. Acaban de... ¿Cómo fue todo los preparativos? Ya lo habíamos preparado desde que llegamos. La primera vez que una mujer pide matrimonio. Y si me decía que no. ¿Y el señor qué opina? ¿Qué va? ¿Qué sentimientos? Sin palabras. Sin palabras. Ya regresando a Edo, nos encontrábamos en Coronel Granada, donde esperamos vía para ingresar al mítico ramal RPB mediante el empalme construido por FEPSA.
sale ese grito sagrado. Libertad, Libertad, libertad. oír el ruido de rotas cadenas, del trono al alón de igualdad, a su trono las provincias unidas del sur y los libres del mundo Al gran pueblo argentino, al gran pueblo argentino, salud. y los líderes del mundo. Del mundo responder al gran pueblo argentino, salud. Y los líderes del mundo responden Al gran pueblo argentino, salud. que supimos conseguir, que supimos conseguir, coronados de gloria, vivamos. Oh, juremos con gloria a morir. Oh, juremos con gloria a morir. Oh, juremos con gloria a morir.